gracias y muy contento de ver la convocatoria y agradezco también a que me han invitado. Y bueno, para hablar sobre la reforma, no, hay cantidad de cosas para decir. Yo tengo una posición reformista, pero no bajo cualquier condición y con cualquier precio. Quisiera entonces decir por qué puede ser necesaria la reforma, por qué puede ser importante resistir la reforma en estas condiciones. Un primer comentario es sobre en parte de la historia y la filosofía de las reformas. En la historia latinoamericana se han producido movimientos de creación y de reforma constitucional importantes y en general digamos, las reformas se han destacado como relevantes cuando han sabido identificar algún drama, alguna angustia básica social a la cual enfrentar. Y esa es una condición, yo diría, necesaria, pero no suficiente para tener una buena reforma. Pero sí una condición necesaria, identificar, digamos, cuál es el grave mal que se está enfrentando y que es necesario superar con ese enorme esfuerzo, tan costoso esfuerzo que existe la reforma, ¿no? Entonces, en un primer momento, digamos, esto también decir, identificar las razones que hacen necesaria una reforma no quiere decir que luego la reforma que se hace al servicio de esa necesidad sea una reforma atractiva. Yo creo que, por ejemplo, la oleada de creación constitucional importante en América Latina estuvo muy marcada por el drama de la independencia, de consolidar la independencia, y eso trajo constituciones, en muchos casos, pienso en particular en las constituciones impulsadas por Simón Bolívar, constituciones que concentraron la autoridad, bajo la idea, que era la idea bolivariana, de que la única manera de consolidar la independencia era a través del fortalecimiento de los poderes militares concentrados en las manos de, digamos, del gran líder, y eso implicaba también la centralización territorial. Yo creo que esa fue una mala respuesta para una identificación importante de dramas, angustias colectivos que debían enfrentarse. Pero en todo caso fueron constituciones bien motivadas, tal vez, yo diría, erradas en cuanto a la concepción, me animaría a decir, porque trataría de enfrentarlo en todas sus dificultades. Luego hubo otra oleada de creación y de reforma constitucional. En esta se involucró, por ejemplo, Alberdi. Y Alberdi también, digamos, con lucidez, identificó una serie de problemas que podría resumir con la idea del desierto y el atraso económico. Y entonces también, digamos, pensó en la Constitución por varias razones, pero fundamentalmente por eso. Y era un drama importante que hacía, digamos, justificaba el poner en marcha el mecanismo de la reforma. Otra vez, digamos, la creación constitucional que se hizo en el momento, entonces, también la discutiría, creo que aún para los parámetros de la época, digamos, había proyectos, ideas alternativas, para mí mucho más fructíferas, más vinculadas con lo que yo llamaría la tradición radical republicana que estuvo presente en América Latina, aunque fue débil, digamos, en las convenciones constituyentes, pero esa tradición estuvo y creo que fue una tradición derrotada y que es una tradición que en todo caso yo reivindicaría, pero otra vez, digamos, fue el caso de identificar adecuadamente una razón para la reforma. Luego, las constituciones del nuevo siglo en América Latina también identificaron un problema importante que tenía que ver con la crisis gravísima que había involucrado a todos los países de la región a comienzos del fin de siglo, a comienzos del nuevo siglo, y que habían comenzado, digamos, en 1990, y que era la crisis del proyecto del orden y progreso, y eso es lo que vino a exigir fue repensar el aspecto social de la Constitución que había sido puesto bajo la alfombra en ese pacto liberal conservador que marcó a la región en todo, digamos, la segunda mitad al menos del siglo XIX. Entonces, las nuevas constituciones, las reformas constitucionales que se dieron en América Latina a comienzos del siglo XX estuvieron motivados por tratar de incorporar
aquello que había sido dejado de lado por el Pacto Liberal Conservador de mediados del siglo XIX. Entonces era otra vez la buena identificación de una razón, aun cuando la reforma que se llevó a cabo, otra vez diría, por razones que después podría abundar, no fueron tan interesantes como podían haber sido, digamos, cercanamente. Las reformas de fin de siglo en América Latina tuvieron, digamos, bueno, varias circunstancias que las pudieron hacer necesarias, en particular, digamos, el compromiso especial con otra materia que había sido dejada de lado en momentos anteriores, que tenía que ver con las cuestiones de derechos humanos, o sea, con la era de las graves violaciones de derechos humanos de los años 70. Entonces, ahí había, digamos, una circunstancia especial que atender y, digamos, hizo razonable en un punto encarar el proceso de reforma, pero otra vez, digamos, eso no vino a avalar cualquier tipo de reforma, sí que había una circunstancia limitada. Bueno, yo creo que hoy, como siempre ha habido, hay razones que hacen relevante una reforma constitucional. De ningún modo, ninguna de las que hoy se han presentado se han identificado. Yo creo que a pesar de los enormes esfuerzos imaginativos, la estudiosa, digamos, tarea de inventar razones por una reforma constitucional, no han, digamos, presentado aún ninguna razón relevante que haga mover, digamos, la necesidad de una reforma. Yo creo que hay algunas razones que tienen que ver con la desigualdad que marca Argentina y que marca toda la región. Eso, digamos, yo creo que amerita, digamos, una reflexión nueva sobre cómo pensarnos constitucionalmente, y querría decir algo al respecto. Pero me parece que todas las razones que se han identificado y que se han marcado son entre superficiales y bobas. Entonces, todo lo que se ha dicho hasta ahora en favor de una reforma constitucional es más bien muy ridículo. Entonces, esa sería como mi introducción. Yo creo que hay una razón que puede avalar una reforma que no está en la mira de quienes han hablado hasta hoy de la reforma. Luego, digamos, diría cosas que entiendo y en parte escuché que estaban presentadas en los paneles anteriores, así que haré un repaso muy breve al respecto. Y es que si uno toma en cuenta los discursos dominantes hoy en razón, digamos, relacionados con la reforma, esto que decía que no han dicho hasta ahora nada interesante, sobre todo bajo el marco de una constitución que ya, como marcaba el presidente de la Corte, por ejemplo, digamos, es muy generosa en cuanto a derechos que reconoce, con un lenguaje constitucional que, como el de todas las constituciones del mundo, es un lenguaje que es vago, amplio y suficientemente abstracto como para incorporar concepciones del bien diferentes y como para dar cabida a matices y modificaciones que puedan surgir en el 94 para acá o, digamos, en adelante. O sea que digamos, no solo que ya lo que hay es muy significativo, sobre todo lo que tiene que ver con el aspecto de los derechos, sino que además el propio lenguaje que nuestra Constitución, como cualquier Constitución tiene, es suficientemente hospitalario para acomodar los matices que se quieran incorporar, digamos. Entonces no hay nada de lo que se ha dicho que merezca, digamos, un cambio significativo en la Constitución. Digamos, la Constitución ya se ha mostrado en la práctica de estos años suficientemente maleable, razonablemente maleable para incorporar todas las reformas que se han querido incorporar, permitir la sanción de las leyes relevantes que se han querido llevar a cabo. En todo caso, digamos, si hay un problema constitucional relevante, tiene que ver con todo aquello, digamos, que el propio Ejecutivo y el Gobierno en general, digamos, han bloqueado hasta el momento, digamos, que han impedido, obstaculizado o omitido hacer aquello que deberían haber hecho o han hecho lo que no debían hacer en relación con institutos constitucionales que no han ganado vida, y eso se puede ver en los aspectos más diversos que uno quiera, pero en todo caso lo que habla es de la necesidad de otras reformas legales y no constitucionales, pero digamos desde el Sistema Nacional contra la Tortura, reducir la tortura, digamos que a la luz en particular de las extraordinarias violaciones de derechos humanos que se cometen cotidianamente en las cárceles argentinas, digamos, que han implicado, de acuerdo con
Comité Provincial por la Memoria, digamos, un aumento del 30% de la violencia cometida dentro de la cárcel, 31% de las muertes cometidas dentro de la cárcel respecto del año 2010, un aumento de las torturas en la cárcel, digamos, esto que podría meritar, en todo caso, una reforma legislativa, digamos, es el propio gobierno que ha bloqueado lo que ya tiene media sanción en diputados, digamos, para que eso se pueda convertir en ley. Pero digamos, lo mismo en otras áreas, es decir, uno habla, por ejemplo, de participación política, bueno, las leyes vigentes lo único que han hecho es bloquear la posibilidad de que los institutos de participación política reconocidos por la reforma puedan ponerse en movimiento. Entonces, otra vez, digamos, eso no es un problema de la Constitución, sino un problema de la práctica constitucional y, en particular, digamos, de la idiosincrasia y actitud que tiene el gobierno al respecto. Si uno piensa en medio ambiente y derechos indígenas, digamos, lo mismo. O sea, las cláusulas constitucionales son suficientemente generosas y la práctica constitucional, en particular si uno piensa en los vínculos entre el gobierno y las empresas, digamos, de megamineras, o si uno piensa, por ejemplo, la ofensa consistente, permanente, que ha hecho el gobierno nacional y los gobiernos provinciales hacia los derechos de los pueblos originarios. Entonces, otra vez, digamos, las cláusulas constitucionales son enormemente generosas para una práctica constitucional permanentemente ofensiva. Es decir, si hay algún problema que uno puede invocar en relación con los derechos indígenas de los pueblos originarios, eso tiene que ver con la ofensa a los que se los somete cotidianamente a los pueblos originarios. Una nueva, digamos, y que en todo caso apunto a, como nota al pie, es el desprecio que muestra, digamos, el proceso reformista en el Código Civil en relación con los derechos indígenas, que todo lo que se hace es violatorio groseramente de lo que exige el convenio 179 y lo que exige, digamos, las normas vigentes en Argentina. Entonces, otra vez, digamos, no se ha hecho ningún proceso de consulta necesaria que debía hacerse con los pueblos indígenas, lo cual amenaza la validez de toda la reforma del Código Civil que se está haciendo. Entonces, otra vez, digamos, no hablemos de obstáculos constitucionales, sino que de decisiones políticas que hoy están impidiendo que se pongan en práctica instrumentos constitucionales con los cuales se aplican. Dicho esto, digamos, pero hay muchas otras áreas en las cuales uno podría hablar, por ejemplo, digamos, en temas de acceso a la información, por ejemplo, transparencia de acceso a la información también, digamos, es otra vez el gobierno que ha bloqueado la posibilidad de contar con una ley de acceso a la información, o que ha, digamos, o sea, no solamente que ha omitido hacer lo que debía, sino que ha hecho lo que no debía, digamos, el caso más claro, obvio, digamos, es el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ahora, digamos, ya entrando en la parte final de mi presentación, en donde yo creo que la preocupación por la desigualdad, digamos, puede ameritar un cambio constitucional. Eso tiene que ver con el área que menos se ha trabajado tradicionalmente por los grupos reformistas en toda América Latina. Y me parece que ese es el área, no me parece, digamos, que ese es el área que tiene que ver con la parte orgánica de la Constitución. Y no solamente que no se ha trabajado debidamente, sino que lo que se ha hecho, lo que se amenaza con hacer, es exactamente lo contrario de lo que debería hacerse si uno quisiera tomarse esta reforma en serio. El punto, digamos, para presentarlo con un poco más de contexto, es que contradiciendo lo que era identificado lúcidamente por nuestros, entre comillas, padres fundadores en el siglo XIX, que ellos supieron reconocer que por la preocupación particular por ciertos derechos era necesario, sobre todo, dedicarse a trabajar sobre la parte orgánica de la Constitución. Entonces, en el esquema alberdiano, por ejemplo, porque había, yo diría de modo para mí muy atractivo, pero porque había una preocupación extraordinaria por el derecho de propiedad, se pensó qué hacer con la vida política, digamos, y las instituciones políticas en particular, para proteger ese derecho especial en el que se estaba pensando. Esto es, porque había un interés especial en ciertos derechos, en este caso el derecho de propiedad, se reconoció lúcidamente que lo que había que hacer no era quedarse trabajando exclusivamente o fundamentalmente con esos derechos, sino irse a la sala de máquinas de la Constitución y ponerse a trabajar ahí. Lo que hicieron, nuevamente, a mí me resulta inatractivo, aún con el paso del tiempo, pero aún yo creo que en ese momento había voces y proyectos distintos, pero digamos que eso lo dejó por un costado, pero digamos lo que se hizo fue, en la fórmula alberdiana,
libertades económicas amplísimas, libertades políticas restringidas. Esa fue la respuesta albertiana a esa preocupación. Porque tenemos cierta preocupación con ciertos derechos de propiedad, ¿qué hacemos? Restringimos las libertades políticas hasta cuando se pueda y después las habilitamos. Y eso era, digamos, un proyecto político sustantivamente inatractivo, diría yo, pero formalmente muy lúcido, digamos, y lúcido en el sentido del reconocimiento del vínculo que hay entre derechos y parte orgánica. Bueno, lo cierto es que, por distintas razones que también uno podría abundar, en todo el siglo XX, los latinoamericanos hemos olvidado ese tipo de conceptos y hemos puesto las manos, o han llevado a poner las manos a los grupos reformistas en el área vinculada con los derechos. Entonces, cada nueva reforma de la Constitución, digamos, nos hemos volcado, o se han volcado, digamos, los reformistas a trabajar en esa área, digamos, relevante, y hemos llenado la Constitución de derechos. Bienvenidos están, digamos, yo no soy de los que piensan que la Constitución tiene que ser espartana en ese sentido, tampoco creo que, digamos, que va a ser barroca, pero me parece que es importante incluir, digamos, muchos de los derechos que están incorporados, pero, digamos, lo preocupante es que permanentemente se ha mantenido cerrada la puerta de la sala de máquinas de la Constitución, digamos, y eso ha quedado en control de los pocos grupos privilegiados con acceso al poder. Y eso ha determinado que hemos desarrollado en todo el siglo XX sistemáticamente constituciones que se han ido expandiendo en el área de los derechos, mientras que se mantenían cerradas y restringidas en materia de organización de poder. Para ponerlo en términos más metafóricos, hemos democratizado el área de los derechos y mantenido vertical la organización de poder tal como estaba presente en los más elitistas proyectos conservadores del siglo XIX. O sea que la estructura del poder sigue respondiendo al ideal conservador elitista del siglo XIX, al proyecto liberal conservador del siglo XIX, que era, hay unos pocos iluminados que pueden cambiar, transformar la realidad, y los otros que escuchen y aplaudan mientras nosotros hacemos. Y esa es una visión antidemocrática, elitista, pero más allá de calificarla o descalificarla, lo relevante es que eso es inconsistente con el ánimo, las creencias, las convicciones democráticas que hoy todos tenemos. Entonces, ¿es necesario un cambio de la Constitución? Sí, para democratizar la organización del poder de modo tal de hacer consistente, como hubieran sugerido nuestros antecesores, la sección de los derechos que hemos democratizado con la organización del poder que hemos mantenido, digamos, en forma verticalista, digamos, y en una manera autoritaria de la organización institucional. Entonces, en ese sentido sí es necesario cambiar la Constitución. Entonces, por buscar, digamos, una manera, digamos, de organización más democrática e igualitaria, bueno, necesitamos menos discurso y más práctica, y hay un terreno importante para poder avanzar. Ahora, ¿son estas las mejores condiciones? No, yo creo que son condiciones más bien opuestas a esto, y uno, si uno piensa en una reforma situada en el tiempo, no abstracta, sino, digamos, consciente, una reforma consciente de las circunstancias históricas, políticas, sociales, bueno, lo que tiene que ver es con quién va a trabajar, con quién es posible aliarse, y lo que uno encuentra es que sistemáticamente, digamos, la fuerza en el gobierno, digamos, ha contradicho lo que invocaba en el minuto 1, que era la necesidad de una reforma política de la transversalidad, digamos, ha renunciado a la reforma política en el minuto 2, digamos, de su presencia, de su llegada al poder, y peor que eso, digamos, ha dado reiteradas muestras de su resistencia a cooperar y a tender la mano y a trabajar con la oposición a la hora de hacer reformas institucionales relevantes. Al punto tal que las principales reformas institucionales que se han hecho han sido tan, digamos, al propio servicio que otra vez, digamos, desde mi punto de vista, convierte a esas reformas en reformas constitucionalmente atacables o constitucionalmente inválidas. Pienso en la reforma de la ley de partidos políticos y pienso en la reforma al Consejo de la Magistratura. Dos tipos de reformas en donde, digamos, se trabajó de la peor manera posible para sacar una tajada propia. Digamos, nadie pide al poder que sea ingenuo, pero, digamos, obviamente que tampoco es que se le puede permitir que haga cualquier cosa. Entonces no puede hacerse, digamos, no puede permitirse que el poder haga una reforma a las reglas del juego para beneficiarse a sí mismo mientras está jugando el juego y está en la posición dominante de ese juego. Eso
lo que resulta inaceptable. Y lo que ha hecho ha sido mucho peor. Si uno piensa en el veto presidencial de los artículos 107 y 108 de la ley de partidos políticos, lo que ve es que distorsionó de un modo absolutamente inconstitucional la reforma de la ley de los partidos políticos, que los partidos de izquierda, los partidos minoritarios, solamente habían aceptado porque estaban esos artículos 107 y 108 que dilataban y permitían, digamos, acomodarse en el tiempo, acomodarse a lo que venía a indicar la ley. Entonces, se ha jugado con el jugador más desleal imaginable. Entonces, en ese terreno, digamos, pensar que uno puede aceptar el tendido de manos de este jugador, digamos, es, bueno, ingenuo para no decir otra cosa, y entonces lo que creo es que hay muchas razones, digamos, por cómo estamos ubicados social, histórica, políticamente, para resistir ese tipo de reformas. Es como si uno dijera, yo necesito hacer una operación del corazón. Ah, pero vas a hacer una reforma, digamos, una operación del pulmón y con un médico que vos rechazas. No, digamos, no es que uno acepta cualquier operación porque tiene un malestar. Uno tiene un malestar, necesita una operación, pero no necesita cualquier operación y en manos de cualquiera. Entonces, creo que es el mismo tipo de caso. Eso es, de algún modo, lo que decía el propio Carlos Nino, digamos, cuando miraba críticamente parte de los desarrollos que se hacían en el 94, digamos. Decían, no me vengan a decir a mí que, digamos, es necesaria la reforma. Por supuesto que avalamos la reforma, pero no avalamos cualquier reforma hecha de cualquier manera, digamos, avalamos la reforma si se hacen ciertas cosas de cierto modo. Entonces, esa sería mi conclusión, que es un aval a la reforma. Yo creo que una sociedad igualitaria necesita otra constitución. Creo que es posible otra constitución, creo que es deseable otra constitución, creo que es imaginable una constitución igualitaria. Creo que lo que requiere es una reforma sustantiva de la parte orgánica, requiere además una reforma sustantiva de la parte orgánica en una dirección particular, que es una dirección contraria a la que hoy, digamos, se anuncia o se sugiere o aparece presente en la práctica. Entonces, ese es el tipo de reforma que uno creo que debería avalar, y creo que no están dadas las condiciones hoy para aceptar la invitación a jugar un juego, digamos, en donde a uno lo van a operar de una dolencia que no tiene. Bueno,